Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo para todos nuestros televidentes. Efectivamente, estamos viviendo una crisis política a nivel nacional por la vacancia hace algunos días al expresidente Martín Vizcarra y también pues por la designación de Manuel Merino como presidente de la República del Perú. Hay muchas protestas en la calle, jóvenes, adultos y muchas personas saliendo a dar su manifestación pidiendo que Merino renuncie a este cargo y que su gabinete prácticamente sería ilegítimo, el gabinete que está presidido por Antero Flores Arauz. Para analizar un poquito sobre este tema nos encontramos con el doctor Alfredo Galindo, analista político, para que nos dé cuenta frente a lo que está viviendo nuestro país. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, colega Joseph. Un saludo para todos los seguidores de Hoy Noticias. Doctor, lo habíamos venido comentando, hablando días atrás y se dio como algo premonitorio que el Perú se iba a encontrar en una crisis política si es que pasaba lo que ha ocurrido, la vacancia de Martín Vizcarra y ahora el nuevo cargo de Manuel Merino en la presidencia. Claro, la situación se complica porque hay una crisis sanitaria, ¿no?, que ha generado una crisis económica y aunarle a eso, crisis política, realmente ha golpeado al país. Estamos en una situación de inestabilidad y cierta anarquía, como se ha vivido en 1823, en 1914 y curiosamente casi 100 años después, volvemos a una situación donde la coyuntura implica que nuestro país pues va a ser golpeado, ¿no? Aunado a la crisis sanitaria, antes no hubo. Definitivamente, ahora estamos viendo que también varios países nos están viendo de la peor manera, incluso los inversionistas se están prácticamente alejando del Perú, de invertir en nuestra patria. Claro, porque el país ha tenido un prestigio, digamos, de democracia, de diplomacia también. Recordemos que Javier Pérez de Cuéllar, ¿no?, prestigió al país, 2 veces secretario general de la ONU, y así, pero en una situación coyuntural de crisis política, la OEA ha puesto sus reparos. Algunos países no reconocen esta forma en que ha llegado Merino al gobierno, a la presidencia de la República, y solamente son contadísimos países quienes han saludado al nuevo presidente. Y ahora, aunado a lo de las marchas, a la protesta a nivel nacional, entonces esto genera inestabilidad que puede ocasionar pues la caída del régimen. Bueno, usted mismo lo decía, ¿no? Estas marchas a nivel nacional, multitudinarias, los congresistas han tratado de minimizar diciendo que son prácticamente grupos mínimos de candidatos a la presidencia que están usando a la gente para que puedan hacer ello. Pero ayer vimos una marcha netamente a nivel nacional de grande dimensión. Claro, el peor error del gobierno sería o es minimizar la protesta nacional que ha sido masiva. Y curiosamente Acción Popular no aprende los errores del pasado. En 1980, cuando se produjo esto del nacimiento de las acciones terroristas del Sendero Luminoso, el entonces presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, dijo que no le preocupaba porque era un grupo de abigeos, es decir, personas que se dedicaban a robar ganado en la sierra, por lo tanto era fácilmente controlable por la Policía Nacional. Craso error. Ese no era un grupo de abigeos, era una horda terrorista que puso en vilo al país y lo sometió a una crisis económica total y social también. Y ahora también se está cometiendo ese error, que a la protesta nacional masiva se lo está minimizando y se dice que son grupos terroristas inducidos por el Movadef y que son 300 gatos y que poco a poco se va a ir diluyendo. Entonces creemos que salir de esa percepción real de las cosas puede costar muy caro porque esto puede producir un desembalse social. O sea, en lugar de existir un diálogo conciliador con estos grupos, al contrario se los está minimizando, ofendiendo y reprimiendo. Y no es la manera, ¿no? No lo es. Porque además hay que recordar que el derecho a la protesta es un derecho fundamental, que lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en su sentencia de julio de este año, en el expediente 9 del 2018, un proceso de inconstitucionalidad, donde ha dicho que el derecho a protestar es un derecho fundamental.
¿Qué cree que es lo que va a pasar en los próximos días, teniendo en cuenta que la población no reconoce a Manuel Merino como presidente de la República, está cansado de este Congreso transitorio que estamos viviendo y que espera que también ellos renuncien? Y también hay muchos cuestionamientos por el nuevo premier Antero Flores Arauz y su gabinete, obviamente. Por supuesto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la población ha manifestado que el presidente no lo representa, ni los congresistas tampoco. Entonces van a continuar con la protesta social. Dos, se va a esperar también que el Tribunal Constitucional se pronuncie y la OEA le ha dicho al tribunal que tiene que dirimir la constitucionalidad o no de la decisión de vacancia. Entonces la pelota está en la cancha del Tribunal Constitucional. Si el tribunal dice que vacar por una causal y muy subjetiva, como es la de incapacidad moral permanente, es inconstitucional, entonces ahí se va a deslegitimar mucho más la decisión del Congreso. Y eso puede producir un desborde social si es que ellos no dan un paso al costado. A lo contrario sucedería que el tribunal diga todo está bien, entonces creo que la protesta popular va a perder peso. ¿Calmaría las aguas entonces un poco, se diría así? Creo que se calmaría las aguas si el tribunal responde a declarar la inconstitucionalidad, porque se entendería la población que el Tribunal Constitucional está contra, ¿no?, lo que el pueblo piensa. Y hay que tener presente que el dicho en toda democracia, la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Sí. Y la democracia representativa se da precisamente por el respaldo de la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene tener muy presente. Además, el Tribunal Constitucional, siempre lo han dicho ellos, y una de sus funciones es ser un componedor de conflictos, no profundizar los conflictos. Por lo tanto, me parece que la demanda va a ser declarada fundada, la demanda competencial, y el tribunal va a decir algo más para poder estabilizar la situación política del país. La población está esperando un adelanto de elecciones, que se cierre el Congreso, pero además el día de hoy el presidente vacado Martín Vizcarra mencionaba, como lo ha venido diciendo en estos días, que el gobierno no tiene legitimidad dentro del poder de gobierno, ¿no? Claro, puede ser muy legal, pero no es legítimo en la medida que la base de toda democracia o de todo Estado constitucional de derecho está precisamente en la voluntad popular, en la voluntad de los ciudadanos, de los electores. Y si es que el pueblo está saliendo a protestar de la manera como lo ha hecho, entonces no hay régimen en el mundo que haya aguantado mucho tiempo una protesta masiva, permanente. Y más aún que es un derecho fundamental, el de protestar. ¿Sí? Finalmente, doctor, ¿usted cree que estas manifestaciones van a continuar hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva este problema? ¿O en todo caso, Merino dé un paso al costado? Claro, va a continuar, de hecho, en todos los grupos sociales, no solamente en la clase media, baja, sino también la clase alta se ha levantado. Hemos visto manifestaciones en Miraflores como en los pueblos de la Sierra del Perú, la selva. Entonces, esto se debe tener presente. Creemos que la salida es que Merino, al no tener respaldo, debe dar un paso al costado, la mesa directiva del Congreso también, y designar un presidente de consenso, ¿no? Tal y conforme se hizo ya el año 2000 con Valentín Paniagua. No hay equiparación alguna entre Paniagua y Merino, por si acaso. Ni como persona, ni como político, como estadista, ni tampoco de la circunstancia coyuntural. Son totalmente diferentes. Pero creo que esa es la salida, dar un paso al costado. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Alfredo Galindo. En realidad estamos viviendo una situación lamentable en medio de una pandemia a causa del coronavirus, tener una crisis política, una crisis económica y una crisis social está poniendo en tela de juicio a nuestro país, que esperamos que por la población todo esto cambie por el bien de nuestro país. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante con las imágenes de Miguel Rodríguez y Joseph Díaz para Hoy Noticias. Adelante, Jorge, en estudios.